A veces me preguntan cómo empezamos en Torres esta campaña, esta idea de tratar de mitigar los efectos del cambio climático. Y hay que remontarse al año 2008, cuando con mi mujer fuimos al cine a ver una película de Al Gore que se llamaba Una verdad incómoda. Y muchos de ustedes la habrán visto esta película. Y la verdad, yo me quedé muy impresionado. Y al salir del cine le dije a mi mujer, tenemos que hacer algo, porque esto va a ir directamente en contra de nuestras viñas. La viña es el arbusto más sensible que hay a los cambios de temperatura. Ya sabíamos entonces y sabemos hoy que si cambian las temperaturas, los vinos serán diferentes. Decidimos pocas semanas después crear Torres Anet, donde agrupamos todas las actividades que hacemos tratando de mitigar los efectos del cambio climático, y acordamos en un consejo de familia invertir cada año el 11% de los beneficios en temas que nos permitieran reducir las emisiones. Nuestra primera etapa fue de qué podíamos hacer para mitigar, y llegaron las placas fotovoltaicas que nos permitieron empezar a producir nuestra propia electricidad y así reducir emisiones. Vino también la biomasa, que nos permite utilizar toda clase de materiales, por ejemplo, residuos de la vendimia, orujos, y con todo esto la biomasa nos permite después ahorrar en electricidad o en vapor, etc. Llegó una segunda etapa. Queríamos también influenciar a los demás. Y para influenciarlos tratamos por todos los medios de que en las bodegas españolas siguieran el proceso nuestro, hasta que llegaron después las International Wineries for Climate Action hace solamente 2 años. Ya somos ahora 12 bodegas de todo el mundo, pero eso también hablaremos otro día. Otra consecuencia inmediata de la subida de las temperaturas era que nosotros teníamos que adaptarnos. Y adaptarnos quiere decir que tuvimos que subir las viñas buscando alturas. Tenemos viñedos en Tremp que están a 1000 metros de altura, en el sur de Chile. Es decir, vamos buscando climas un poco más fríos, y al mismo tiempo también los viñedos que ya tenemos tradicionales estudiamos cómo retrasar la maduración. Porque hay que retrasar la maduración al máximo para que la vendimia no nos llegue en agosto o incluso en julio, como ya hay regiones en España que se ven obligadas a vendimiar, porque entonces la calidad no está allí. ¿Cuál es la experiencia más interesante que hemos visto y que hoy en día está reconocida por todos los expertos mundiales? Plantar árboles es lo mejor que podemos hacer hoy para tratar de luchar contra este cambio climático, esta emergencia climática que nos viene. Porque los árboles, cuando crecen, con su fotosíntesis, absorben CO2 del aire, de la troposfera. Y esto en unas cantidades que pueden ser de 5 kilos por año por cada árbol. Entonces hemos plantado bosques en varias partes, en Cataluña, pero también hemos plantado en Canarias, y lo más reciente, buscamos tierras en alguna parte del mundo donde el terreno fuera asequible, que no fuera demasiado caro. Y lo encontramos en el sur de Chile, en la Patagonia. Pudimos comprar 6.000 hectáreas de tierra, casi 6.000 hectáreas. Y allí ya hemos empezado a plantar árboles. Pinus ponderosa, que ya están empezando a crecer, y que si Dios quiere, el año 2030 ya tendremos allí plantados 2 millones de árboles. Hoy les quiero proponer también una visita a un ejemplo de los que hemos citado antes, un bosque que se ha plantado aquí en Cataluña, concretamente en Hostalets de Pierola, hace ya 5 o 6 años. Por último, les quería pedir que si ustedes tienen ocasión de plantar un árbol en sus casas, en su jardín, en su residencia de verano, donde quieran, háganlo. Ojalá todos pudiéramos plantar un árbol. Y por descontado, también cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo. De aquí al año 2030 hemos de reducir un 50% cada uno nuestras emisiones. Y esto lo podemos conseguir tratando de cambiar a un coche eléctrico o utilizando más el transporte público o la bicicleta. También en la propia casa, la electricidad. Si se pueden poner placas fotovoltaicas, hay programas muy interesantes que se pueden conseguir. Hay también la posibilidad de comprar la energía verde, electricidad verde. Me parece que el precio es prácticamente el mismo. Y hay también lo que comemos. Si comemos más vegetales, ahí también estamos haciendo un favor al planeta. Con todo esto, si podemos cada uno tener este objetivo de reducir un 50% nuestras emisiones para el año 2030, estaremos haciendo lo correcto, lo que hace falta para conseguir que el planeta pueda seguir todavía siendo un lugar habitable para nuestros hijos y nuestros nietos.